Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Piensa Valparaíso. En Radio Valparaíso, con el auspicio de Banco Internacional, nos encontramos todos los sábados a mediodía y después con las repeticiones durante la semana con grandes personajes, líderes de opinión, personas que piensan en nuestra región, una región que piensa mucho, aunque en Santiago no se den cuenta o no quieran darse cuenta de esta realidad, sobre aquellos temas que la Fundación piensa, para los cuales se creó la Fundación, que ya esta próxima semana cumple su primer año de vida. Ustedes lo verán este fin de semana, mañana domingo en la prensa, cómo hemos seguido avanzando en distintos aspectos, no solo en descentralización. Mañana vamos a empezar a dar a conocer a la región nuestra primera encuesta regional de calidad de vida, una encuesta que se realizó en 1.650 hogares presenciales. No es una encuesta telefónica de opinión rápida, con un cuestionario muy estudiado y que va a traer análisis en nuestra región en profundidad para poder enfocar las políticas públicas a soluciones que generen un efecto. No a que el presupuesto se gaste, sino a que se gaste eficientemente para mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. Hoy día sábado nos encontramos primero con un gran amigo, una persona que conozco hace bastante tiempo, le tengo un gran aprecio en el plano personal, por eso es un buen amigo, pero en el plano profesional y gremial es uno de los grandes hombres de nuestra región. Me refiero a Felipe Santibáñez Barbosa. Felipe Santibáñez, para quien de nuestros auditores o telespectadores en nuestro canal YouTube no lo conozca, es un destacado empresario regional, es aduanero, hombre de la zona y fue un destacado presidente de la Cámara Nacional Aduanera. Hoy día sigue siendo director de la Cámara Nacional Aduanera, entre muchos otros cargos, y siempre ha estado en los temas y temáticas regionales. Así que muy buenas tardes, Felipe. Un gusto tenerte en nuestro programa de la Fundación Piensa. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Realmente es un agrado estar acá. Y como bien tú lo dices, esta temática de la importancia que tiene nuestra región y el hacer un análisis como ustedes lo están haciendo y estudios tan profundos como la realidad en todos los ámbitos, ya sea humanos, profesionales, industriales, creo que van a ser una seña tremendamente importante como políticas públicas que deben efectuarse y o mejorarse, ¿no es cierto?, respecto al progreso de nuestro país. Sí, bueno, Felipe, hoy día, por cierto, vamos a conversar temas de región y para la región, pero antes de entrar, yo quiero hablar varios temas contigo, pero sin duda hay uno particularmente importante. Le quiero contar a nuestros auditores que en el gobierno pasado, por allá por el año 2011, más o menos recuerdo, 2010, un ministro de Estado, de cuyo nombre no quiero acordarme, un ministro de Economía, junto con un grupo de jóvenes que probablemente fueron muy buenos alumnos en alguna universidad extranjera, idearon un plan de 50 medidas para mejorar la competitividad del país. Yo le dije a ese mismo ministro, no voy a hablar en clave, se trata del ministro Fontaine, el gobierno del presidente Piñera. Tuve la oportunidad de decirle que si esas medidas eran una prueba de Harvard o una tesis en Harvard, probablemente le habría puesto un 7. Pero las políticas públicas son mucho más que un test académico, y los efectos que generaban esas 50 medidas de impulso de la competitividad en la región de Valparaíso eran catastróficos. Y ahí nosotros conversamos en esa oportunidad mucho, porque uno de los temas es este famoso tema de los recintos aduaneros extraportuarios en los alrededores de Santiago. Para simplificar el tema y poder entrar en materias que se va a ir tecnificando en la conversación con Felipe, en el fondo la idea era, mire, para aquí nos vamos, saltemos el trámite de la aduana y que se estacionen los barcos aquí en Valparaíso, San Antonio, que los camiones lleven la carga hasta la zona de Pudahuel o el cinturón industrial de Santiago, y ahí mismo a los grandes retail le hagan el servicio de aduana, y con eso ahorramos un 0,0001% del PIB, pero destrozamos la región de Valparaíso. Yo recuerdo además que haberlo conversado mucho contigo y con otros líderes de gremiales y de opinión de la zona, camioneros, trabajadores de puerto y el mismo intendente Celis, y entre todos teníamos una opinión unánime,
me acuerdo que me correspondió por turno, no sé, haber salido primero de la prensa con el tema, pero después se formó una mesa que tú eras uno de los líderes de esa mesa y se logró revertir esa medida, que fue algo de lo que yo recuerdo, Felipe, una de las pocas cosas que hemos hecho unánimemente en la región. Porque normalmente aquí en Valparaíso, si uno piensa A, hay otro que ve B y C por definición. Y se logró una gran unanimidad en un tema sustantivo para la región. ¿Tú nos puedes recordar cómo fue eso? Fueron minutos en que vimos peligros, ¿no? No, fueron momentos difíciles porque en definitiva hay cosas muy importantes. Ciudades como Valparaíso, San Antonio y los grandes puertos de Chile, que reciben el comercio internacional marítimo, son quienes representan en alguna medida un porcentaje tan importante del PIB nacional, que en total el comercio exterior es un 80-85%, y si situamos Valparaíso y San Antonio estamos en un 75% PIB nacional. Y se presentó esta idea que decías tú, que podría haber sido muy bien considerada en una gran universidad como un estudio muy completo, pero un estudio muy completo, muy interesante, en relación a que la actividad de los puertos se limitarían solamente a la llegada de las naves, se transferían las mercancías a grandes centros de distribución en Santiago, ¿no es cierto? Y de esa manera se desvirtuaba totalmente el control, la fiscalización, ¿no es cierto?, y de alguna manera la seguridad del comercio exterior. Después del 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos tomó una serie de medidas para la entrada de las mercancías a su país. Y tan es así que si tú no te acoges a esas medidas de seguridad, de control, revisión de las mercancías previo a embarcarlas a Estados Unidos, no cumples con esas medidas, cuando llegas con tus naves, ya sea aéreas o marítimas, a cualquier puerto o aeropuerto de los Estados Unidos, tienes que hacer una fila muy larga, porque tienes que pasar por el control de revisión de seguridad de ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? En este momento se pretendía en Chile abrir las compuertas de los puertos manejados legalmente respecto a la internación de mercancía por el servicio de aduana, cuya fiscalización es muy eficiente. Ya descansaban los agentes de aduana el 90% del trámite, y a través de la circunstancia de estos mismos de ser ministros de fe, solamente se revisa un 4% de las mercancías, después físicamente, después un 10% más documentalmente, de tal manera de que hoy día, y hasta el día de hoy, y en ese momento, ¿no es cierto?, el ejemplo de Chile en cuanto a agilidad, revisión y control está asumido por el Servicio Nacional de Aduana, agentes de aduana, ¿no es cierto?, y dentro de una normativa legal tremendamente eficiente y tremendamente segura. ¿Qué iba a suceder si esto tenía lugar? Iban a llegar las naves a los puertos Valparaíso, San Antonio, Coquimbo, Talcahuano, ¿no es cierto? Se iban a descargar los contenedores, que básicamente hoy día el manejo a través de contenedores, ¿no es cierto? Y se iban a repartir a lo que antiguamente se llamó el puerto seco. Pero este puerto seco en Santiago no es un solo lugar, son 15, 18 o 20 lugares. Idealmente hacer un control eficiente, hacer un control estricto, porque hay temas tan importantes dentro de la seguridad como todo lo que pasa con la salud, todo lo que pasa con los controles fito y zoosanitarios, todo lo que pasa con el control de armas, eventualmente, todo lo que pasa con el contrabando. Y en un momento fui calificado como exagerado el terrorismo. O sea, a través de todo este proceso que tenemos instalado en Chile y que es muy eficiente, y a mí como presidente de la Cámara me tocó darlo a conocer en todos los países de Latinoamérica, que ninguno tiene un proceso aduanero tan eficiente como el nuestro. Ningún país de Latinoamérica tiene un proceso aduanero en el cual en 30 minutos tú tienes aprobado electrónicamente un despacho si cuentas con todo el respaldo adecuado como para hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, era así, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde se quiere ir?
Bueno, y en definitiva, quienes estaban detrás de toda esta situación, y lo digo con mucho respeto porque cada uno cubre su Tiene sus actividad, posiciones. ¿no es cierto? Eran las grandes compañías de transporte, tanto navieras como aéreas, y las aéreas representadas en los sistemas de correo rápido o courier. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes un contenedor con mercadería que contamina, por ejemplo, y lo llevas a Santiago directamente, y no te cercioras del control fitosanitario. Ya el daño estaba hecho una vez que lo abres. Ya abre. una vez que sale del puerto ya empieza a repartir, digamos, esa contaminación a lo largo del país. Y no nos podemos olvidar que tenemos una agricultura nosotros que ha logrado grandes niveles de desarrollo, precisamente debido a los controles de seguridad, y para lo cual este país es idílico como es en muchas cosas. La cordillera de los Andes con sus 5.000 y tantos metros promedios de altura. Somos una isla. Y el océano Pacífico. Y el desierto por el otro lado. Y el desierto por el otro lado. Nos evitan en mayor parte. Entonces, de alguna manera, se estaba debilitando una condición de seguridad, una condición de sistemas que eventualmente había costado mucho esfuerzo durante muchos años y de muchos gobiernos echar a andar a través de esta decisión. Entonces, dimos una lucha frontal. Pero antes de la lucha hay dos aspectos como para volver a poner la discusión actual en el contexto histórico, Felipe. Me acuerdo que eran 5 medidas las que más afectaban a la región. Una era los almacenes extraportuarios. Que el servicio de los agentes de aduana era no necesario porque era entrabador, era caro, y por supuesto dilataba el proceso. Después el sistema de transporte regional corría un peligro tremendo porque al establecerse un sistema vertical, porque era un sistema vertical completo, integración vertical en la economía, en que la compañía de transporte tenía todo el control sobre la mercancía, ¿no es cierto? Lisa y llanamente el transporte regional pasaba a segundo plano. Por lo más atentatorio contra la libre competencia y bastantes cosas más. Es decir, se eliminaba totalmente el proceso de la competencia en términos de establecer un sistema único con muy poco control. Casi un cartel de los grandes. Y con muy poca fiscalización. Y no se trata de que uno sea fiscalizador por el hecho de ser estatista o ser exageradamente. La seguridad no tiene que ver con eso. Pero el ingreso de la mercancía a los países tienen ciertos controles. Y esos controles tienen que cumplirse a cabalidad. De otra manera, todos los países tendríamos... En la medida que cumplan un fin... Perfectamente, si son mera burocracia por ningún motivo, pero estos tenían un fin. Pero ¿qué daño se generaba a Valparaíso si en ese minuto esas medidas se hubiesen implementado, Felipe? Bueno, la ciudad de Valparaíso pasaba a ser una ciudad como la que es, con varios muelles disponibles que iban a ser ocupados por las naves, pero realmente las labores, como los extraportuarios, como las labores de compañías de seguro, las labores de banco, las labores de una serie de cosas, iban a hacerse lícitamente en Santiago. ¿Y qué pasaba? Íbamos a pasar a ser muelles. Y hay un término, o hay un concepto, digamos, que es una realidad. Valparaíso, como ciudad, depende en una proporción del orden de un 40% en cuanto a sus ingresos de los servicios portuarios. De tal manera de que iba a producir un proceso de desempleo o un proceso de traslado de gente en que no todos se iban a ir a Santiago, no todos podían irse a Santiago, ¿no es cierto?, que iba a generar, nosotros calculábamos que a nivel de los 4 puertos principales del país, una desocupación y cesantía del orden de 350.000 personas. De esa magnitud estamos hablando. Sí, de esa magnitud. ¿Y cómo fue la reacción? ¿Cómo se crea esta coordinadora? Porque fue bastante notable el hecho. Bueno, ante la no respuesta de las autoridades, las inquietudes de los distintos gremios, y en eso me alegro de haber estado participando, porque nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos en la Cámara Aduanera de Chile, oye, juntemos a todas las fuerzas, organismos
que trabajan en Valparaíso, que dependen de la actividad marítima portuaria, navieros de cabotaje, operarios portuarios, almacenes extraportuarios a la vez, agentes de aduana, agentes de cabotaje, compañías de seguro, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto no lo podemos permitir, porque en definitiva la autoridad no nos recibía, no nos daba la mano, digamos, y formamos en esa época una organización que fue muy fuerte, que fue una organización de hecho muy firme, que fue la famosa coordinadora, ¿no es cierto?, de defensa de las ciudades puertos, donde intervinieron todos los gremios inherentes de la región. Y eso tuvo mucha fuerza, pero no fue suficiente. Pero a eso voy, esa coordinadora logró detener estas medidas, se paró. Y bueno, el gobierno dijo, mire, estas 5 las vamos a sacar de la agenda porque en realidad no es que no estemos de acuerdo, pero no las vamos a discutir hoy. No. Eso provocó que escucharan de frentón qué es lo que estaba sucediendo. Y a través de esa presión y las autoridades, porque tengo que mencionar a Raúl Celi, porque es evidentemente cumplió un papel muy importante, la Cámara Regional de Comercio, que tú la presidías, que nos dio la primera entrevista respecto a este problema, y nuestros parlamentarios regionales, tanto y de todo, transversalmente, de todos los colores, digamos, donde se dieron cuenta que esto realmente era totalmente inconveniente con el país. Y bueno, y seguía esto sin solucionarse, y llegamos a un extremo de decir, y fue muy duro hacerlo, primero de salir a la calle, Sí, me acuerdo, perfecto. cosa que fue muy difícil. Segundo, decir, bueno, si poner una fecha de que si no nos sentábamos a conversar, se paraba el proceso de desadonamiento y de exportación de las mercancías, y cuando tú paras eso, bueno, estás parando. Se paraliza Chile en gran parte. Estás parando. Y los transportistas que se iban a parar, ¿no?, también, de tal manera que paralizábamos totalmente el país. Bueno, ahí sí que hubo una reacción, fue duro, fue difícil, pero tuvimos un interlocutor en ese momento que entendió el problema, que fue en ese entonces ministro secretario general de gobierno, Cristian Larroulé, quien vino a Valparaíso el día antes que paráramos nuestras actividades. Y en la sala del Congreso, en la sala de ministros, logramos un acuerdo, no sin antes habernos dicho muchas cosas que quedaron para la historia, de muchas maneras, pero Felipe, logramos pararla, detenerla, y nos dimos un plazo de 120 días. Nosotros teníamos estudios muy completos, y además nos apoyamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, el Departamento de Ingeniería Civil, e hicimos un informe completando, porque en definitiva, ¿qué hicimos? Llamamos a la academia, porque toda la información que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, y que era muy directa de lo que estaba sucediendo, necesitábamos apoyarla a través de un órgano, te diría, de gran peso en la comunidad, como era la Universidad Católica. Bueno, y a los 120 días logramos el acuerdo, no sin antes, a la semana de establecer este plazo, nos renunció el ministro. Sí, claro, y ahí cambió las condiciones y ahí cambió todo el proceso. Y el proceso quedó archivado. Se suspendió. Exactamente. Se suspendió. Pero, Felipe, eso fue hace 3, 4 años atrás, y hoy día nos encontramos de nuevo aquí, amigo. Primero, un gusto en verlo, eso siempre, pero nos encontramos, y no me vas a decir tú, que nuevamente frente a una amenaza similar. Muy parecida, no igual, porque esta ahora está reflejada con otro nombre, se le bautizó de otra manera, se le bautizó de algo que mundialmente es muy importante, que es el transporte multimodal. ¿Qué significa el transporte multimodal? Para que los auditores y nuestros amigos lo entiendan, es el trasladar desde origen hasta destino, ¿no es cierto?, de la manera más rápida posible las mercancías, utilizando el menor tipo de equipos de transporte, menor tipo de tramitaciones, menor tipo de trabajos inherentes. Lo cual es muy razonable, porque eso baja los costos, mejora los tiempos. Y es muy bueno. Claro. Y es muy bueno. Y nosotros hemos estado totalmente de acuerdo, como Cámara Aduanera, y también nuestros socios, nuestros amigos, no son socios de la otra Cámara, que es Anagena, que es la otra asociación de agentes de aduana, en términos, apoyemos el multimodal, pero apoyémoslo cumpliéndose las normas de seguridad
¿no es cierto?, que corresponden y que el servicio de aduana pueda efectuar los controles y las fiscalizaciones junto con nosotros y que los transportistas puedan seguir haciendo, ¿no es cierto?, su labor como corresponde. Pero para entenderlo bien, y antes de ir a una pausa que ya me están haciendo señas a nuestros radiocontroladores que nos estamos acercando, a raíz de la introducción ahora de este nuevo concepto de optimizar el transporte multimodal, que suena muy lógico, ¿no es cierto?, corremos nuevamente en algún grado peligros como el que tuvimos en la vez anterior con las 50 medidas. O sea, nuevamente quiere entrar a la área de Santiago. Este es el mono con otro nombre. No, entonces esto medita, querido amigo, que lo conversemos con mucho detalle, y esto me lo tiene que explicar en inglés, porque yo creo que si no aprendemos de la experiencia, y estuvimos un año discutiendo este tema hace tan poco atrás, y ahora se le cambia el título y volvimos al mismo problema, es porque no sabemos entender bien las cosas en políticas públicas, ¿no? Me parece. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto en este interesante programa Comercio Exterior, Transporte Multimodal. Liquidar a Valparaíso en una de sus actividades más importantes. Volvemos en un segundo. Estamos de nuevo, estimados amigos, en este día sábado, lindo sábado de noviembre, ya acercándonos al fin de año, y ya vamos a cumplir esta semana un año de que un grupo de destacados hijos de esta tierra, como decimos nosotros, gente de Valparaíso, que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos llegaron como inmigrantes, se instalaron en Pedro Montt, y después les fue bien, por distintas razones, por mucho esfuerzo normalmente, mucha creatividad, innovadores y trabajadores, y hoy agradeciendo y reconociendo sus raíces, han decidido aportar a la región de Valparaíso en algo que teníamos una carencia, y lo estamos viendo en este programa con Felipe Santibáñez, la capacidad de generar políticas públicas desde acá, o de opinar sobre las políticas públicas desde la región, e influir sobre lo que va a ocurrir en esta región con nuestra opinión, porque aquí pasan cosas en la región y nosotros no hemos tenido jamás la oportunidad de al menos opinar fundadamente. Y dentro de esas personas, y lo debo señalar ahora en el segundo bloque, se encuentra Felipe Santibáñez. Felipe, aparte de todo lo que decíamos al inicio, un grande amigo, un destacado empresario y dirigente gremial de la región, expresidente de la Cámara Nacional Aduanera, actual director, Felipe es fundador de la Fundación Piensa, así que este martes, Felipe, vamos a cumplir un año de que nos reunimos y se nos ocurrió este sueño, y el resultado ha andado muy bien, así que estamos muy contentos. Pero Felipe hoy día viene al programa a contar y a conversar de un tema que nos deja tremendamente preocupados. Y el resumen es, para usted que viene sintonizando el programa, es que el del año 2010, hace 4 años atrás, con unas famosas 50 medidas de impulso a la competitividad, con el ministro de Economía de la época, Fontaine, se implementaron algunas medidas que eran muy dañinas para la región de Valparaíso, para Valparaíso, San Antonio en particular, trasladando la actividad extraportuaria a los alrededores de Santiago, favoreciendo a unos pocos grandes cadenas de negocio, muy legítimo, por cierto, pero generando un daño muy grave, que Felipe nos contaba que en los puertos de Chile se estimaba en una cesantía de cerca de 300.000 personas, ¿no es cierto? Era una cosa Correcto. Tremenda. Y estábamos hablando, antes de ir a los comerciales, que ahora, con un nuevo nombre que suena tremendamente impactante y muy bonito, y que a todos nos hace sentido por lo demás, que el transporte multimodal, y mejorar los tiempos de entrega a las mercancías, mejorar los costos de traslado en el comercio exterior, no podíamos estar más de acuerdo con aquello, sobre todo para los pequeños y medianos exportadores y emprendedores de nuestro país. Pero bajo ese pretexto se pretende nuevamente instalar la misma medida que se había pretendido instalar hace 4 años atrás, Felipe, si entiendo bien, con Correcto. Lo cual el daño que se genera es el mismo que hace 4 años atrás hizo levantarse a esta ciudad y a esta región, y Valparaíso y San Antonio, y estuvimos a punto de irnos un paro en nuestras actividades de comercio exterior, hasta que hubo un cambio de ministro y las cosas cambiaron un poco, y tú nos contaste mejor incluso la historia. Pero cómo vuelve a plantearse, ¿qué gatilla que este tema vuelva a plantearse hoy día,
cuando se supone que eso era, ya habíamos dado vuelta a una hoja en varios aspectos este tema, que incluso tiene temas de fondo que estábamos conversando en el entretiempo de nuestro programa? Mira, yo creo que aquí hay un tema que se ha tratado de reflejar como un tema de competencias, como un tema de costos, como un tema de facilitaciones. Pero yo creo que fundamentalmente las facilitaciones no pueden ir contra la seguridad. Las facilitaciones no pueden ir contra el desarrollo normal de las ciudades y las regiones. No pueden ir contra el querer vivir en una ciudad como Valparaíso y Viña del Mar, que es fantástico. Yo hace mucho tiempo que desarrollo mis actividades en Santiago, estando siempre muy ligado a Valparaíso, a la casa matriz de mi oficina está acá en Valparaíso, por lo tanto vengo muy a menudo. Entonces, la comparación en términos de calidad de vida, no hay donde perderse, y en toda la región. Porque esto no solamente es Valparaíso, San Antonio, es Quillota, es San Felipe, Los Andes, etcétera. De tal manera que, si lo queremos decir abiertamente, y yo no quiero establecer a través de lo que voy a decir ahora una pugna, ¿no es cierto?, con el sector naviero, con el sector transporte internacional, etcétera. Aquí hay un afán de control, hay un afán de monopolizar bajo estos argumentos que son muy vendedores. Mejores costos, rapidez, eficiencia, etcétera. Cuando, a contrario censo, tenemos los servicios en Chile, que son un ejemplo para toda Latinoamérica y muchas partes del mundo, tanto aduaneros como transportes. Aduaneros me refiero al servicio de aduana, los agentes de aduana, las empresas de transportes regionales, las empresas de seguro. Porque yo te digo una cosa, si esto llegara a suceder con los problemas que ya anunciamos en la primera etapa de este programa, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la situación de los bancos? Los bancos van a decir, bueno, ¿cuántas sucursales? O sea, ¿voy a tener más sucursales en Valparaíso? ¿Voy a implementar un proceso de mayor actividad económica en Valparaíso? Las mismas compañías de seguro. ¿Qué pasa con nosotros los agentes de aduana? Bueno, si a mí me trasladan todas las mercancías a Santiago, bueno, en vez de tener 20 empleados como tengo en este momento en Santiago, traslado mis 80 empleados que tengo en Valparaíso, ¿no es cierto?, y me los llevo a Santiago. O sea, este tema a nivel individual tú lo puedes resolver, pero uno yo creo que tiene que pensar en conceptos de políticas públicas, en conceptos del bien común, del bien general. No podemos nosotros transformar, ni nuevamente lo digo, a los puertos como simples muelles. Pero ¿quién está detrás de pretender seguir concentrando todo en Santiago? Bueno, es el sistema de transporte internacional, que hoy día no solamente es transporte internacional, Jorge. No nos olvidemos que cuando se concesionaron, entre paréntesis, privatizaron los puertos del país, los únicos que pudieron hacerlo son estas empresas que efectúan el transporte internacional. Y son chilenas, pero con sociedades con extranjeros, etcétera. ¿Tú sabías, por ejemplo, que la flota naviera chilena no tiene ni una nave registrada en Chile? No, todos van de extranjera. ¿Y tú sabes por qué? Por el costo que significa. O sea, es como tener un auto, perdóname, e ir a patentarlo en Argentina porque es más barato. Bueno, hay conceptos que te dicen mucho en términos de cuál es el origen. Porque no todo puede ser, ganemos plata, digámoslo por su nombre. A todos nos gusta ganar plata, pero yo creo que todos tienen derecho a ganar plata. Y dicho de otra manera, todos tienen derecho a tener un ingreso, pero con un límite de bien común, etcétera. Y de aquí me voy a lo siguiente. Y me extraña mucho porque esto ha sido muy bien recepcionado en algunos ministerios de este gobierno. Porque esto no está solo. La actividad privada no mueve estas tiene cosas. El poder para tomar estas decisiones. Exacto. Esto es el poder público. Exacto. Y el poder público, que es nuevo, gente nueva, gente joven, bueno, se compra esta idea y se la compra muy bien. Y tenemos un Ministerio de Transporte que está trabajando intensamente en esto. Y que cree este cuento. Tenemos una vicepresidencia de Corfo en que es tajante
tajante el vicepresidente Vitrán. Acabo de estar en un seminario con él donde dice que si no hay transporte multimodal, no hay manera que el comercio exterior en Chile crezca. Pero espérate, pero le compraron y ya se ganaron el título, o sea, fueron hábiles, porque le llaman transporte multimodal al paquete completo. A mí también me gusta el transporte multimodal, pero sin este efecto de los almacenes extraportuarios y todas estas cosas. Bueno, pero por supuesto, te lo dije yo al principio, nosotros queremos colaborar abiertamente, y ya lo hacemos, y te digo, dentro del análisis que nosotros tenemos, hablemos de costos. Fíjate que cuando se habla de los costos, para presentarle a la autoridad, esta gente ha sido muy inteligente. Fíjate que el análisis de costos que se les presenta es solamente el costo desde puerto chileno al lugar de destino. ¿Y qué pasa con el costo desde origen hasta el puerto chileno? ¿Quién tiene la capacidad, salvo las grandes empresas, de negociar? Porque aquí, ¿de qué se trata? Y esto es un programa de todos los gobiernos. Tenemos que incorporar a las pymes al comercio exterior. Sí, claro, tenemos que darle la posibilidad a las pymes de que exporten. Las pinzas. Y darle las facilidades correspondientes a las pymes, ¿no es cierto? De tal manera tener un proceso fácil, un esquema en el cual estamos avanzando. Tú sabes, se está avanzando en la ventanilla única, ¿no es cierto? Cosa que se ha demorado bastante. Que se ha demorado mucho más a la cuenta, debería estar funcionando ya, que es el SISEX, que es el Sistema Integrado de Comercio Exterior, que va a partir a fin de año con las exportaciones, que ha tenido muchos inconvenientes. ¿Y muchos inconvenientes por qué? Porque aquí lo que se trata es de tener en línea, ¿no es cierto?, a todos los servicios participantes del comercio exterior. Que son varios. ¿Y a dónde ha estado la traba? Hay fondos que son grandes, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de Salud, Sernapesca. Entonces, ahí es ahí donde ha habido uno de los mayores, no todos los problemas, pero problemas realmente difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Está estructurado el comercio exterior, ya en forma tremendamente eficiente. Entonces, esto de echarle la culpa a los demás, de que todos los demás somos caros, de que todos los demás entrabamos, que todos los demás pero, Felipe, hacemos inconvenientes. Sí, pero aquí hay un problema de fondo. La maximización, lo hablábamos en el intervalo del programa, la maximización de los costos, ¿no es cierto? A mí me parece fantástico teóricamente en el sistema de libre mercado, teóricamente. Y me parece muy bien que los empresarios busquen eso. Pero tú me estás diciendo ahora que el Estado se compra esto de la maximización de los costos, porque el rol que tiene el Estado, y así entiendo yo el rol subsidiario del Estado, es intervenir en aquello que los particulares no quieren, no pueden, o que hacen lo que tienen que hacer, que es maximizar costos. El Estado no tiene que maximizar costos, es velar por el bien común. Y ese equilibrio entre que los privados hagan lo que tienen que hacer y el Estado, por su parte, haga lo que tiene que hacer, hace buenas políticas públicas. Pero aquí lo que tú me dices, y lo que en su oportunidad hablaba con el ministro Fontaine, que ahora yo creo que vamos a tener que hablarlo en Corfo, no sé dónde, yo te preguntaré por los actores que están en esta etapa en juego, es que el Estado no está cumpliendo su rol, porque los privados que cumplan su rol me parece normal, maximicen costos, bien. Ese es su rol. Perfecto. Y que lo hagan bien. Perfecto. Pero no es el rol del Estado. ¿Cómo el Estado se confunde en esto de nuevo? Es decir, la confusión es tan grande, Jorge, que tú dirías que estamos en países aparte, porque hay una lucha tremenda, no una lucha, hay un interés tremendo de parte de la más alta autoridad del país, y que ha sido interés de todos los gobiernos y no ha podido hacerlo, de descentralizar, donde piensa, está cumpliendo una labor estupenda a nivel regional, cumple un año, han hecho una encuesta extraordinaria que va a salir a los públicos. Entonces, en definitiva, ¿cómo te cuadra esto? ¿Cómo te cuadra esta monopolización? ¿No es cierto? Del comercio exterior, que es el 85% del PIB en Chile. Y es esa la importancia. Es esa la importancia. Chile es un país exportador e importador. Por lo tanto, el transporte, y aquí estamos hablando del transporte aéreo, marítimo, terrestre, tiene una gran trascendencia. Pero, como lo vimos hace muchos años atrás, en la década de los 80, el empresario, si no es bueno, puede cometer un daño muy grande. Y lo vimos con los bancos y lo vimos en la década del 80, ¿no es un tema que le costó al país durante muchos años recuperarse, y gracias a una política económica muy precisa y muy clara, y no estoy haciendo política con esto, el país logró recuperarse. Entonces, no formemos de nuevo carteles
en el buen sentido de la palabra. Hay otra palabra que se usa en Ahora, vez de... Felipe, si esto es tan evidente, a ver, y alguien aquí que nos esté viendo o escuchando podría decir, sí, claro, el señor don Felipe es director de la Cámara Aduanera y esto puede perjudicar y él está defendiendo su giro, lo cual me parece fantástico, si para eso son los dirigentes gremiales. Yo nunca he sido empresario, fui presidente de la Cámara Regional de Comercio y efectivamente me tocó defender también y luchar por el rol, pero yo no soy aduanero ni soy empresario y en esa época y hoy día me hace absoluto sentido lo que estás diciendo y señalando, y lo hemos conversado previamente, pero ¿qué, aparte de Vitrán en Corfo, que no, en fin, ahí puede haber algo anómalo, pero el ministro de Economía, ¿ustedes han tenido la ocasión de llegar a hablar con él? Te quiero contar. Hemos hecho una labor silenciosa, hablamos ya con subsecretaria de Hacienda, hablamos con subsecretaria de Economía y hablamos con el ministro de Economía. Y le hablamos tal cual estoy hablando en este momento contigo. Perfecto. ¿Ah? Por lo tanto, ya ¿Y la recepción? muy buena, muy buena, muy buena. No te quiero dar detalles todavía, por cierto, son pero conversaciones ha sido reservadas. una buena recepción. ¿Y los parlamentarios, Felipe? Bueno, es la otra etapa que ahora, y hago un llamado a nuestros parlamentarios en este momento, porque los vamos a empezar a molestar para hacerles ver esto. No que molestar, está esta es su pega, pues. Bueno, a los parlamentarios de la región de Valparaíso, si no se preocupan de este tema, no entiendo de qué deberían estar preocupados, querido amigo, con toda y han sido grandes colaboradores en estos pues. casos, y te digo aún más. Hemos tenido, a través de Piensa, una reunión a la cual fui invitado, ¿no es cierto?, con el presidente de la Cámara de Diputados, y tú me escuchaste plantearle este problema, y hace una semana atrás recibió al directorio de la Cámara Aduanera para plantearle ya oficialmente el mismo problema. O sea, este tema ya está permeando, este tema ya está a nivel de las autoridades, pero ahora ya necesitamos que realmente la ciudadanía tome conciencia de esta situación en términos, te vuelvo a repetir, aquí no se trata de oponerse a que las cosas se hagan mejor. Al contrario. Se trata de que las hagamos que se hagan bien. con sentido público, además. Y que se hagan con un sentido público. Felipe, esto aparte de opiniones, si Vitrán opina una cosa me parece muy legítimo, pero es el problema de Vitrán. Pero ¿hay alguna amenaza legislativa? ¿Hay alguna amenaza por vía reglamentaria real? ¿Hay algún proyecto presentado? Todavía no. Esto está en borrador. O sea, ¿estos son rumores de pasillo? No. Esto Esto está muy estudiado, está muy analizado, está escrito, hay papeles sobre el particular, y la idea es transformarlo en un proyecto de ley que reforme la ordenanza de aduana, porque quien regula el comercio exterior y los puertos y las aduanas es la ordenanza de aduana. O sea, es una ley. Estamos haciendo lo que estamos, me subo al buque porque lo comparto, pero en la tarea en que estás tú y me imagino muchas otras personas más en este todo minuto, el directorio de la Cámara. Es evitar lo que ocurrió la vez pasada. La vez pasada operamos sobre un hecho consumado que fueron las 50 medidas. Exactamente. Ahora, nos estamos anticipando a que antes de que se salga una propuesta pública al respecto, que se evite dictar y después corregir, ¿no es cierto? Porque eso es más difícil. Así es, pero si tú te dedicas a escuchar la publicidad, y lo voy a decir, la publicidad que hace el sistema naviero a través de su programa Océano, ha estado en los últimos años todo enfocado hacia esto. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Entonces está teniendo un input, por un lado, respecto a haciendo ver. Porque ¿qué es lo que pasa con esto? Que es muy importante y no hay que dejarlo de decir. Esto significa de que hay que hacer inversiones de infraestructura muy grandes. Todavía los puertos chilenos no están totalmente preparados para recibir los famosos barcos post-Panamax. San Antonio va para allá, donde tiene mucho más posibilidad de crecimiento Valparaíso por una situación geográfica. Aquí se está agrandando TPS con un muelle más. Viene este nuevo proyecto que se acaba de licitar, que se lo ganó esta firma española, en que, parece que está solicitando los permisos ambientales para poder hacer esta nueva infraestructura, ¿no es cierto?, que va a tener 2 muelles más. Y por otro lado, yo te digo una sola cosa, hablemos de lógica. Imagínate con buques post-Panamax, que es una de las grandes excusas recibirlos y qué sé yo qué. Si tú tiras directamente a Santiago, de forma directa, buques que traen 8.000, 9.000, 10.000 contenedores, los tiras a la carretera,
Se acabó la carretera. O sea, no hay carretera. No anda nadie más. O sea, hay que construir carreteras, Jorge. Hay que reconstruir el sistema de con esa ferrocarril. cantidad de camiones, la ruta 68 no cabe de ferrocarril. Y San Antonio, que ya está moviéndose muy bien con su línea de ferrocarril, que tiene FEPASA, que ya está intentando una nueva. Eso es bueno, una nueva línea de ferrocarril, ¿no es cierto? Porque con una no es suficiente. Porque el transporte ferrocarril que se dejó de mano hace mucho tiempo es muy importante, no es contaminante, es rápido, quizás no tan rápido como el transporte con carretera, no se me vayan a enojar mis amigos transportistas, pero el ferrocarril es un complemento del transporte nacional. ¿Me entiendes tú? Entonces, todo eso es lo que en un momento determinado, si tú me dices, hagamos el intermodal, bueno, ¿y qué hacemos con 20.000 contenedores en los diferentes puertos a través de las carreteras? ¿Cómo se van a mover los ciudadanos? ¿Cómo se va a mover el transporte local, interregional, interciudades? ¿No es cierto? Hay que pensar en el paquete completo. Entonces tú no puedes decir hoy día, sí, mira, el multimodal es la solución. Es que podría ser la solución y queremos a lo mejor que sea la solución en la medida que cumpla con los requisitos. Que se estudie completo y que no genere daños también. Y yo te digo, no estoy respirando por los agentes de aduana en este momento, pues yo te lo dije anteriormente. Los agentes de aduana podemos actuar en todo Chile. Porque si a mí me ponen la mercancía en Talcahuano, yo... En Talcahuano. Sí, en Santiago, suena Santiago, pero estamos haciendo un daño horrible. Oye, pero la ciudad de Valparaíso. Felipe, antes que termine el programa, un comentario. Esto va a empezar a hacerse público. Sí. ¿Se va a crear nuevamente esta gran coordinadora de ciudades puertos yo creo que va a reunir a todos estos gremios nuevamente? La idea, y te la digo... La idea es evitarlo. Y no, yo creo que hay que hacerlo y la idea es de José Gido, gran amigo transportista, y empresario, gremial, de hacer una multigremial. Perfecto. Yo creo que a través de una multigremial es la mejor salida de este proceso. Pero en resumen, la historia no nos sirvió. Volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero con mucha mayor intensidad y con mucho... Y con mejor título, ¿ah? Porque transporte multimodal vende bien la idea. Exactamente, porque el concepto multimodal no es malo. Pero queremos que las ciudades sobrevivan y las ciudades puertos sigan teniendo su vida y no se transformen en ciudades fantasmas. Don Felipe, ahí estaremos en esa pelea. Y cuando hay que tomarse la ruta 68, invítenos, por favor. ¿Por qué no? Porque las políticas públicas hay que pensarlas bien y hay que pensarlas desde las regiones del país. Don Felipe Santibáñez Barbosa, director de la Cámara Aduanera Nacional, expresidente, past president de la Cámara Aduanera Nacional, empresario destacado de la zona, pero fundador de Piensa, pero por sobre todo un gran amigo y muy comprometido con las cosas que hace. Felipe, ha sido un gusto tenerte en el programa. Piensa Valparaíso, en eso estamos. Pensemos la ciudad desde la región para el desarrollo nuestro. ¿Quiénes somos los que vivimos acá? Los más interesados en que las cosas se hagan bien. En eso estoy y cuenta conmigo permanentemente. Muchas gracias, Felipe, que tenga un buen fin de semana. Y a todos nuestros auditores y a quienes nos ven por nuestro canal YouTube de Fundación Piensa, muchas gracias por su atención como siempre. Hasta luego. Gracias.